como yo he ido más a la iglesia que esa otra persona, entonces la gracia de Dios sí tiene que estar conmigo, yo la merezco, pero esa persona Entonces, no la yo merece. para saber qué es el pecado no puedo mirar al mundo, porque el mundo, el pecado me va a decir que es bueno. ¿Cómo me doy cuenta que el pecado es Entonces malo? a mí me ofende, porque el berraco que está muriendo allí, vino el pastor y oró por él, y recibió, se arrepintió de corazón y se fue para el cielo. Bienvenidos a Solo para Pecadores. Yo quiero que tú me dejes un mensaje en donde me digas desde qué planeta nos estás escribiendo. Y yo les voy a presentar a mi super team. Yo le quiero hacer una super pregunta importante. Dime tu nombre, tu edad y dime si estás soltero, casado, desesperado, esperando o esperando que Jesús venga tal vez. Y dime también tu color favorito. Hola, mi nombre es Juan Esteban Valencia Nieto, mi edad 28 años, mi color favorito, el verde eucalipto y desesperado esperando la venida de Cristo. ¡Ah! Eso me encanta. Y ahora me voy a tirar por aquí. Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Daniel, tengo 24 años, estoy desgraciadamente comprometido. Mi color favorito, el azul. Ajá, ¿y tú? Bueno, mi nombre es Daniela Vázquez, tengo 21 años, mi color favorito el negro y felizmente soltera. Bueno, ya era necesario que alguien dijera feliz. Mi nombre es Andrés Felipe Vázquez, tengo 23 años, estoy felizmente soltero, no gasto mi quincena en nadie, solo en mí. Y mi color favorito es el blanco. Y por supuesto, mi nombre es Eliana Frisneda, tengo 22 años, no tengo un color favorito, me encantan los colores negros, blancos y en esos tonos grises. Y claro que estoy felizmente soltera. Yo quiero hacerles una súper pregunta. Y si tú te sabes la respuesta, déjanos también en los comentarios. Muchachos, ¿qué es para ustedes un pecador? Complicado. Listo. Uy. Si empezamos tirando por pecador, la definición de eso viene, yo creería, de la versión adánica, ¿no? Desde que el pecado se cimentó en el mundo fue cuando Adán desobedeció el mandato de Dios y junto con Eva pecaron y fueron echados del Edén. Entonces, que eso creería yo que es un pecador, alguien que está fuera de la voluntad de Dios. Del Edén. Entonces, ¿ustedes creen que nosotros somos pecadores desde nacimiento? Sí, claro. Porque todos descendemos de Adán y de Eva, venimos de todo ese trayecto. Claramente no del mono, pero sí, o sea, eso sí lo podemos asegurar. Depende de la familia, ¿no? Mi familia Bueno, no. eso, la mía no. Pero por eso yo diría, claro, todos venimos naciendo como pecadores. Correcto. ¿Tienes algo para decir? Recuerdo que el salmista dice que en pecado me concibió mi madre. El pecado es algo con lo cual todos los seres humanos nacemos. Es esa maldición o ese ADN que tenemos todos los seres humanos desde el pecado original, que es la desobediencia de Adán y Eva. Desde ahí entra el pecado al mundo, todos nacemos con ese pecado, pero más adelante nos vamos a dar cuenta cómo sale ese pecado. Entonces vayan tomando nota, todos somos pecadores. Y siendo todos pecadores, ¿Dios ama a los pecadores? Si seguimos en ese orden, el pecador sigue siendo creación de Dios, ¿cierto? Indiscutiblemente, sobre todo los hombres, Dios colocó el aliento de vida para avivarlos y que tengan la voluntad de vivir y el libre albedrío, claramente, que es lo que nos da desde el comienzo la decisión de seguir o no los mandatos que Él nos da desde el comienzo, como se lo dio a Adán. Y yo la respuesta la podría dar cortica, porque la respuesta corta es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero lo que Él indiscutiblemente, como lo probaría con la venida de Jesucristo. Si Él aborreciera a los pecadores junto con a las personas, Él no hubiera mandado a su Hijo. No lo hubiera hecho. Y inclusive lo vimos con Noé.
Noé, todo el mundo, todas las personas eran pecadoras, pero tuvo misericordia de esa pequeña familia y de ahí viene toda nuestra descendencia. Porque la descendencia se reinició desde ese momento. Entonces, no se presentó la mayor muestra de amor. Sí, la mayor muestra de amor fue en aquella cruz cuando él murió, pero no se presentó solo una vez, sino como tú lo decías. Incluso desde Noé vemos un momento en el que él podía destruir la tierra, pero por amor a nosotros, aún siendo tan pecadores y por esa razón destruir la tierra con agua, con inundación, aún así dejó ese pequeño remanente, ese pequeño grupo de personas, animales, para que pudieran volver a repoblar la tierra. Entonces, ¿él ama a los pecadores? Sí, claro que sí. Pues bien como lo dice Daniel, su mayor muestra de amor fue la venida de Jesús a esta tierra por todos nosotros, y gracias a ese sacrificio podemos alcanzar como pecadores la misericordia de Dios. Correcto. Muy cierto, comparto lo que dicen mis compañeros. Recordemos que la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hay un amor universal que Dios nos da a todos nosotros. También recordemos que la Biblia dice que nada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, el Señor nos ama a todos porque todos somos su creación. Él ama su creación, Él ama lo que creó. Lo que Él no ama es lo que contamina su creación. Es lo que daña lo que Él diseñó. Hay un diseño original en cada uno de nosotros, y cuando ese diseño es transgredido o es atacado, ahí es donde no entra el amor de Dios. Daniel lo decía en palabras más simples: Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Ahora, ¿qué es el pecado? Que era lo que la pregunta inicial. El pecado, Daniel lo definió como todo aquello que está fuera de la voluntad de Dios. O sea, todo aquello que atenta contra Dios. Todo aquello que el ser humano hace en contra de la voluntad del Padre, de la voluntad de Dios. Entonces, todos los seres humanos transgredimos la voluntad de Dios. Todos los seres humanos pecamos. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿Dios nos ama? Claro que sí, porque su amor es inmerecible. Es un amor que nosotros no merecemos, pero que Él no lo quiere dar. No es un amor por nuestras condiciones o por lo que nosotros podemos hacer. Pero Dios no ama las cosas que nosotros hacemos, todas aquellas cosas que se llaman pecado. Estamos en el tiempo del 2024, en un siglo completamente actualizado, donde las personas hoy en día toman el pecado a su manera y toman la palabra a su manera. ¿Cómo pudieran ustedes decirle a las personas que se preguntan realmente entonces qué es pecado? Pues yo creo que sí es bien como dice Pipe, pecado se nombra todo lo que va en contra del diseño de Dios, de la voluntad de Dios. Entonces, cuando en nosotros prima más nuestra carne que nuestro espíritu, se nos vuelve más fácil el estar en el pecado constantemente, el estar en contra de la voluntad y de lo que Dios quiere para mi vida. Es que el problema principal está en la normalidad. Se ha normalizado absolutamente todo. Porque si antes, a mí me da causa mucha curiosidad y quiero meter el dato, antes un chocolate era tomado como diabólico, porque no estaba conforme a los estatutos de la Edad Media. Entonces, literal, el hecho de tomar chocolate era como carga, o literal, o mostraron un poquito la rodilla. ¿Qué digo yo por pecado? Es que no tengamos la capacidad de discernir cuál es el pecado, sino que lo tomamos como normalidad. O sea, ahorita lo que tomamos todo el mundo es que consigo novia, voy y fornico con ella, o no me están vigilando, voy a hacer cualquier cosa. Pero es que yo lo que creo que nos ayuda a discernir cuál es el pecado, cuál no es el pecado, es el temor de Dios. El temor a Dios es el que nos ayuda. Entonces, si la gente me pregunta que cómo yo hago para saber en este mundo qué es pecado, yo te diría, Dios te dice cuál es el pecado. Dios, el Espíritu Santo, por su presencia, le revela cuál es el pecado.
Y el mismo temor de Dios te da la habilidad de apartarte de Él. Porque es que si nosotros no sabemos, si alguien en el mundo me pregunta cuál es el pecado y me dice, y yo le digo cuál es, él se va a justificar por su normalidad. Y se va a justificar por lo que él ha vivido toda la vida. No, yo hago algo porque a mí toda la vida lo han hecho, mi papá lo hizo, mi mamá lo hizo, mis antepasados lo hicieron y yo lo veo normal. Pero a los pies de Dios esa normalidad se tiene que romper. Entonces, si me preguntan, vuelvo a decir, ¿qué es el pecado en esta normalidad? Yo te digo, la única forma de saberlo es ir a los pies de Dios. Porque Él es el único que revela cuáles son las mayores cosas que nosotros fallamos y las menores que ni nosotros la notamos. También tenemos su palabra, ¿no? Que es lámpara a nuestros pies. No hay mejor libro o manual de vida que su palabra. Yo no sé si esto está bien o está mal, voy a la palabra. ¿Qué me dice Dios acerca de esto? Para eso nos la ha dejado también, para nosotros tener ese manual, porque muchas veces no sabemos qué está bien, qué está mal, y los tiempos pasan y los tiempos avanzan, y como dice Daniel, hay cosas que se normalizan, pero hay cosas en la Biblia que están estipuladas como los mandamientos, y aunque pasen las generaciones, van a seguir siendo, no van a cambiar, no se van a actualizar con la moda, con el tiempo, y su palabra permanece para siempre. ¿Ustedes creen que habiéndose actualizado ya el tiempo, entonces la maldad se ha aumentado o continúa igual, pero lo vemos desde otra perspectiva? Yo creo que continúa igual, pero lo vemos desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque ahorita ya los gustos, las personalidades son muy diferentes a nivel de pecado hablando a lo que había antes. Entonces, ¿qué es lo que hace el camuflaje del enemigo? Él se adapta a esos cambios que se han generado, pero el pecado sigue siendo el mismo. Ya la fornicación entre mujeres y entre hombres, pues eso venía desde antes, era horrible. Ahorita que está cogiendo fuerza, solo que ya es con colores, en los muñequitos, pero es el mismo pecado, ¿sí me entendés? Con ese nombre. El de la mentira, bueno, listo, ya se ve en la política, muy grande, eso venía desde antes. Entonces es como ese camuflaje, aun en cuando sigue siendo los mismos pecados, pero es como en esa variabilidad de cómo se nos presenta, ¿cierto? Más asequible, más como para todos, para que pues cualquiera pueda caer. Eso que pienso. No, lo que dice Esteban la rompe, o sea, abre el tema a muchas cosas porque... ¿qué es el pecado? Hacer cosas malas. ¿Pero qué son esas cosas malas? ¿Cuáles son las verdaderas cosas malas? Recordemos que Isaías dice que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Entonces yo, para saber qué es el pecado, no puedo mirar al mundo, porque el pecado me va a decir que es bueno. ¿Cómo me doy cuenta que el pecado es malo? Cuando miro a Dios, cuando miro a la palabra. La Biblia es la que me dice qué está bien y qué está mal. Así yo no estoy de acuerdo con eso, porque es que mi opinión no cuenta. Dios no se mueve de acuerdo a mis opiniones. Dios se mueve de acuerdo a su palabra. Entonces, Escarcha. santo, estás oyendo escarcha. Entonces, el pecado de hoy en día es lo normal. Hoy es normal. En pocas palabras, al pecado le decimos amor. ¿Cómo así? La fornicación la llamamos amor, demostración de amor. Dame la prueba de amor. Eso lo llamamos amor, pero en realidad es fornicación, es atentar contra nuestra propia carne. La homosexualidad también se le llama amor o libertad, pero no nos damos cuenta que también es una cárcel. Ahora, hablamos de esto porque es muy escandaloso, pero no nos damos cuenta que también existen los pecados que para nosotros son pequeños, pero para Dios es lo mismo. Cuando tú lees la Biblia te das cuenta que el chismoso está en la misma lista que el homicida. Y no le ponemos cuidado a eso, porque como iglesia o como cristianos o como creyentes, como tú te denomines, nos han metido en la cabeza o hemos querido pensar que pecado es si el muchacho que llega nuevo llega con gorra. Y entonces nos enfocamos en tantas
bobadas, por así decirlo, que se nos olvida cuál es el verdadero pecado y qué es lo que deberíamos enseñar que está mal. Porque hoy en día el pecado no se puede hablar, entonces nos toca inventar otros pecados para tener de qué hablar. O sea, yo creería que la vivencia de que estamos ahora es una vivencia de apariencia. Una vivencia de apariencia. Y eso es lo que a mí me causa mucha curiosidad, porque nosotros decimos siempre que un cristiano que viva de apariencia no es cristiano, es religioso. Y la mayor sanidad y la mayor integridad que se muestra no es la que yo muestro siendo un santo o un puritano enfrente de las personas o enfrente de una iglesia. Es la libertad y la integridad de mi corazón. Y vuelvo al punto, es que literalmente complementaste todo lo que yo dije al comienzo, porque es que es eso. Yo no puedo saber qué es lo que yo estoy haciendo, no se me pueden haber abierto mis ojos espirituales para entender cuál es mi realidad si yo no tengo a Jesús. Porque si no, sigo siendo el mismo esclavo de siempre, creyendo que estoy en una libertad. Ay, me acuerdo de una película que preguntaba, ¿por qué estás así? Y yo siendo pecador tengo comodidades, tengo todo lo demás, no me falta nada. Y lo que le respondía, no, usted está encerrado en su cárcel, pero su cárcel es cómoda, no te hace falta nada, pero sigues encerrado. Y así literalmente yo interpreto el mundo. Estamos en una libertad que se proclama libre, que se proclama que va para todo lado, que no tiene barreras de nada, pero lo que está haciendo es viviendo a punta de aprobación de la gente. Y yo creo que la mayoría de pecados vienen por eso, por tratar de obtener un poco de aprobación de las personas. Porque la verdadera razón de por qué estamos aquí es porque debemos de buscar la aprobación de Dios. La dejo alto. Son vidas llenas de completos vacíos. Lo tienen todo, claro, pero no lo tienen nada. Y como dice Daniel, una jaula de oro sigue siendo una jaula. Por más que esté de oro. Wow. Pocas palabras, aunque nuestro pecado pinte bonito, sigue siendo pecado. Total. Entonces los pecadores vamos al cielo. Se encendió esta vuelta. No sé. Me hace calor aquí. En poco sentido. Y literal. Es literal. El pecador que va a la cruz y se arrepiente puede tener acceso, ¿no? De la misericordia del Señor, por aceptar ese sacrificio que hizo Cristo por nosotros. O sea, que ese pecador que se arrepintió va al cielo. Por esa razón yo diría que el pecador sí va al cielo cuando se arrepiente y es perdonado por el Señor, porque Él olvida y echa al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de eso. Todo lo que viene de ahí para adelante, antes de que muriera, me imagino que va a morir, bueno, a menos que sea muy especial, pues, y lo arrebate, pues, pero entraría bajo esas condiciones, ¿no? Yo te lo digo de esta manera. La Biblia, que es la palabra santa que decimos, los 3 hombres más influyentes de la Biblia fueron asesinos. Moisés escribió toda la Torá y asesinó a un egipcio. David, el salmista, el considerado mejor rey de Israel, fue un asesino. Y el apóstol Pablo, que nos dio todas las cartas, todo el evangelio, fue un asesino. El cielo está lleno de asesinos, violadores, ladrones, pecadores. Pero todos esos pecadores en algún momento los alcanzó la gracia de Dios. Es que ese es el nuevo... Daniel no está hablando. Ese es el nuevo pacto. El pacto que fue ay, se me lengua la traba. El que Dios puso en medio de nosotros es el pacto de la gracia. Claro. Porque es que yo estoy totalmente seguro de que no hay ningún santo en el cielo. No lo hay. Bueno, aparte de Jesús y los ángeles, ya, obviamente, La canción pero... dice, no hay santo como el Señor. Ya, esa cadena. No, pero literal, o sea, es eso. De pecadores pueden ser salvos con la gracia. Y al único que le habrán en el cielo, que es santo, ¿a quién es? A Jesús, a Cristo, a Dios. 3 veces santo.
¿Y ustedes creen que esas personas que se encuentran en su último minuto de vida y se arrepienten siendo los más malos de la vida, van al cielo? ¿Creen que alcanzan en ese último minuto después de tener una vida entera para arrepentirse? Yo creo que sí. Si hay arrepentimiento de corazón, si hay un reconocimiento de su pecado, pueden alcanzar la misericordia de Dios. Yo te voy a hablar de un amigo. Un compadre. Que está crucificado Ah, sí. al lado del maestro. Imagínate a ese hombre llegando al cielo, Al paraíso. al paraíso. Al paraíso. Imagínate llegando al paraíso y todos le preguntan, oye, ¿Cómo tú conociste qué a religión practicabas? Oye, ¿De qué iglesia eras? ¿De qué iglesia era? ¿Tu iglesia era grande? ¿Cómo era la denominación? ¿Tenían pantalla? ¿Tenían luces? Tenían luces. ¿Usaban falda larga? Oye, Todo negro, todo negro. ¿cuántos domingos faltaste? ¿O cuántos domingos fuiste fiel a la iglesia? ¿Cuántos ministerios tenías? ¿Cuántas almas ganaste para Cristo? ¿Cuántos dones tenías? Y que este hombre diga, yo no sé qué ustedes me están hablando. Yo solo sé que estaba siendo asesinado por mi pecado, pero al lado había un hombre que era justo y me perdonó. Wow. Así todos. Yo te digo, el mayor problema de nosotros, los religiosos, es que tenemos una lista larga para condenar gente, pero la lista de los que se salvan es más pequeña. Entonces, vemos famoso y decimos, no, ese está condenado. La paila del infierno lo está esperando. Vemos al vecino y decimos, no, ese vecino tan chismoso está condenado. Vemos al hombre que le pega a la esposa, está condenado. A la mujer que adulteró, está condenada. Pero, ¿qué es lo que ve Dios verdaderamente? Dios ve un alma que se puede salvar, un pecador que se puede salvar. No importa el tiempo, no importa el minuto, y con eso no estoy diciendo que hay que esperar el último minuto para salvarse, porque nadie de nosotros, ninguno sabe cuál es nuestro último minuto. Pero sí podemos saber que le entregamos la vida a Dios. Yo sé por qué uno piensa así, por nuestro bendito orgullo. Porque es que yo coloco, nivelo mis acciones por mi salvación. Y la misma palabra dice que ninguno será salvo por obras. Nadie. Entonces a mí me ofende. Porque el berraco que está muriendo allí, vino el pastor y oró por él. Y recibió, se arrepintió de corazón y se fue para el cielo. Claro, pero yo en mi fondo, mi orgullo así carcomiéndome de por dentro. Claro, uno toda la vida en la iglesia, dándolo, y llega el hombre y solo se arrepiente de corazón y va al cielo. Entonces, claro, el orgullo de uno dice, pero vení, este no hizo esto, no hice esto, no hizo esto, pero yo sí sacrifiqué esto, pero no entendemos la gracia y la misericordia de Dios, porque eso es gracia de Dios. Es que exactamente es eso, que a todos nos pesa. Y nosotros como cristianos que llevamos años, lo digo yo, cualquier persona que va a la calle y dice, ay, de un momentico a otro llegan 20 bendiciones, 20 cosas, el Dios lo respalda tanto y nos pregunta, ¿y usted ha aparecido? ¿Qué fue? ¿Usted qué hace aquí? ¿Usted qué? Usted tiene un pecado, vaya para allá. Y uno es el primero que en vez de recibir con los brazos del mismo amor que lo recibió Jesús, lo saca de contexto o lo saca de la iglesia por un pecado que ya fue limpiado. Y esto es complicado para toda la iglesia. Y lo digo por experiencia, porque nosotros, aunque suene feo, estamos acostumbrados a vivir en una cueva de víboras, que están acostumbradas a validarse a sí mismas por sus propias obras. Y yo estoy seguro que si nosotros aprendemos a vivir como vivió Jesús, en humildad pura, nunca vamos a cuestionarlo. Entonces, totalmente seguro que si un pecador se arrepiente va al cielo. Dani. Sí, yo creo relacionado a lo que dice Daniel, y es que muchas veces nos sentimos con el derecho de
delimitar la gracia de Dios, delimitar para quién va la gracia y para quién no. Entonces, como yo he ido más a la iglesia que esa otra persona, entonces la gracia de Dios sí tiene que estar conmigo, yo la merezco, pero esa persona no la merece. Entonces, es ahí donde cometemos el error, cuando queremos limitar la gracia de Dios, cuando Dios nunca ha dicho que para unos sí y para otros no, sino que para todos es la misma gracia. No, y ya eso es que el problema del pecado es que nunca vemos el pecado, siempre vemos la cara. Y cuando al pecado le pones cara, se define si es un pecador que merece el infierno o si es una persona que falló y merece ser rescatada. Y eso pasa mucho. Ejemplo, si yo vengo de una familia cristiana y mi mamá va a la iglesia y cae el hijo del vecino, empezó a consumir sustancias, para mi mamá ese muchacho es un drogadicto, porque no es hijo de ella. Pero si el que está consumiendo soy yo, soy alguien que tiene un problema, alguien que necesita ayuda. Y lo que nosotros no entendemos es que Dios, para Dios somos su creación, somos sus hijos. Y cuando Él nos ve en esa condición, no somos unos pecadores que están haciendo las cosas mal porque quieren, no, somos personas que tienen problemas y que necesitan ayuda. En la iglesia, lamentablemente, no vemos eso. Si hay algo que yo he escuchado mucho es que los cristianos exterminamos a nuestros soldados caídos. Cuando una persona cae en la iglesia, si no es de mi círculo, es un pecador que tiene que irse a la iglesia. Es alguien que verdaderamente es lo peor, pero si es de mi círculo, es alguien que cometió un error. No, yo quería complementar o no complementar, sí, anotar a lo que decía el Paz, y es que nos pasa eso es cuando no podemos ver reflejado a Cristo en esa otra persona, porque lo que vos decís, Dios hace eso, pero porque ve el reflejo de Cristo en nosotros, porque como pecadores, la paga del pecado es muerte, vamos es con muerte, no pasa es porque ve reflejado a Cristo en nosotros, y es lo que nos pasa a nosotros con las demás personas, en esa verlo humanamente, es como veo el rostro, pero no veo ese reflejo de Cristo de lo que es esa persona en Cristo, entonces no lo puedo amar, ya no lo puedo perdonar, ya no lo puedo aceptar, ahorita mi intención es juzgar, porque inclusive ni siquiera estoy viendo lo que soy en Cristo. Mirando la paja en el ojo ajeno. Uf. Viendo la que tenemos una viga en nuestro ojo. Yo quiero, a ver, yo hablo mucho ya. Yo quiero cimentar esto con la palabra Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ahí ya nos niega absolutamente todo. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No por obras para que nadie se gloríe. Clarísimo. Clarísimo, pero es que hablando de cueva de víboras, yo necesito hacer esta pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto borrar el pecado de otros cuando el mismo Señor Jesús dice que nuestras vestiduras vendrán a ser como blanca lana? ¿Y por qué a nosotros nos cuesta tanto? Si Dios, que conoce todo y lo ve todo, y nosotros que simplemente vemos lo superficial, ¿por qué no podemos simplemente borrar ese pasado de esa persona y darle la bienvenida con ese amor? Y nos cuesta tanto muchas veces nosotros, sino que siempre estamos ahí apoyando, siendo antes esa piedra de tropiezo, en vez de apoyar, de brindar ese brazo que te diga, ven, tú fallaste, pero aquí estamos todos para ayudarte a que vuelvas nuevamente al camino. Daniela lo explicaba ahorita y lo dijo muy bien, nos hemos vuelto administradores de una gracia que no nos han dado la autoridad de administrarla. La gracia es para todos y Dios es el único que da esa gracia. Solo que, vuelvo y tomo el mismo ejemplo, no es lo mismo que caiga el hijo del pastor o la hija del pastor, o el hijo del líder y la hija del líder, a que caiga la persona que acaba de llegar de un encuentro o de un retiro espiritual. No es lo mismo.
Uno necesita ayuda, el otro necesita castigo. Para nosotros, para Dios, si Dios me perdona, ¿qué le debo yo al hombre entonces? ¿Qué le debo yo a esos líderes que quieren atacar, que quieren desvalorizar a esas personas que fallan, que pecan? Y lamentablemente esas personas que atacan tanto a aquellos que pecan o que la embarran, y yo quiero hablarte a ti, porque muchas veces hay dos tipos de pecadores. El pecador que está afuera, pero que no ha venido a la luz, que no ha venido a buscar la solución. Y el que está dentro, que sabe cuál es la luz, que sabe cuál es la solución, pero que aún así sigue pecando, que aún así dice, pero Señor, ¿hasta cuándo? Y le decimos, y vamos, y nos sentimos hipócritas a veces, porque decimos, yo con las manos levantadas, diciendo santo, aleluya, cantándole a Dios, con esta misma boca con la que peco, con estas mismas manos con las que peco, con estos mismos pies que me llevan a donde está el pecado. Entonces muchas veces nos sentimos hipócritas, nos sentimos falsos, pero es esa culpa que el diablo nos quiere meter para que no entendamos que la gracia es para todos. Todos merecemos la gracia. No importa el tamaño del pecado, porque para Dios no hay un tamaño del pecado. El pecado es pecado. Sino que el tamaño de la gracia, y la Biblia dice, el amor cubre multitud de errores. Eso es lo que necesitamos nosotros, amor. Y ahí te estamos hablando a ti, tal vez persona que no llega a los pies de Cristo porque se siente tal vez tachado o señalado. Déjame decirte que todo esto son meras cosas que la gente se ha creado para señalar, para juzgar, tal vez para no mirarse interiormente, y lo que hacen es cubrir, como dice Esteban, su propio pecado, señalando a otros y así no sentirse tan culpable. Pero también les estamos hablando a ustedes que tal vez se han apartado de la iglesia y tienen miedo a volver por miedo a ser juzgados, y tienen miedo a volver por causa de las personas que los rodean en ese lugar. Pero es que, como decía Andrés, es la misma gracia para ti si pecaste y te apartaste conociendo el bien y el mal, o para ti que no conoces y tienes miedo a que seas rechazado. Es lo mismo. Antes de recoger los diezmos y la ofrenda, Tome asiento de nuevo. por aquí abajo te dejaremos nuestro Neki. Quiero contarles la historia. Todos, no sé si han escuchado de esta persona, Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer fue una persona que vivió varios años atrás. El hombre fue un homosexual, pero fue un asesino. Un asesino serial, exacto, gracias, esa era la palabra que buscaba. El hombre atraía a sus víctimas a su habitación, las descuartizaba y se las comía. Ahora, fueron muchas víctimas, pero después la historia cambia al punto que dice que él se arrepintió, que él buscó de Dios, que buscó de Jesús y que pidió perdón. Yo sé que esto no lo entienden o no lo van a entender los que no tienen gracia en el corazón. Pero imagínate a Jeffrey Dahmer entrando al cielo y el Señor con un coro de ángeles recibiéndole, diciéndole: bienvenido, hijo, siervo fiel. Ahí el orgullo de todo el mundo. Ahí nuestra humanidad y nuestra religiosidad sale a flotar. Tal vez no todos comprendemos esto. Y tal vez la gente dice, pero vení, hizo sufrir a la gente, hizo esto, mató, asesinó. Todos hacemos sufrir, todos hacemos cosas malas. Pero esta persona, en vez de provocarme rabia de por qué Dios perdona a un pecador así, debería producirme esperanza, decir, si Dios pudo hacer algo con él y perdonarlo a él, me puede perdonar a mí también. Y alegría, porque es que es un alma que se salva. Es un gozo. Es un gozo. Dios no dice, es que me alegra si es un buen hijo y llega a los pies, y el otro, no, es un gozo para cualquier alma que llega a los pies de Cristo. O sea, y yo más tengo un que hombre entender, así. yo tengo que entender algo, que el gozo de la salvación no es solamente mío. El gozo de la salvación no es solamente mío, porque yo me quedo con mi felicidad, mi salvación, y que hay con la labor que se me ha sido encomendada. Ahí, la dejo. Ok, yo creo que, o sea, hay mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar. Así que yo creo que deberían irse preparando para nuestro 2.0.
Y ahí, ya sabes, próximamente, podcast solo para pecadores, así que te esperamos. Pero antes de irnos, yo quiero hacer una preguntita. Esteban, si pudieras preguntarle algo a un personaje de la Biblia, ¿cuál sería y qué le preguntarías? Vayan pensándola. Yo le Sí, preguntaría a Adán, ¿Por qué comer manzana? ¿por qué Yo le te pegaría a dejaste Adán. seducir Yo no le de pregunto, esa yo le mujer pego a Adán? para que te ofreciera esa manzana? Wow. Yo le preguntaría eso. ¿Qué sintió? ¿Por qué fue eso? No puedo refutar eso. ¿Por qué? Eliana. Es que va. Ok, Daniela. Daniel, mientras Daniela piensa. Pero me Daniel. a mí el cabo que me arropa a mí. No. El orden de Dios. A ver. Uy, yo creo que ya me habían hecho esta pregunta en alguna situación y no recuerdo muy bien cuál fue la respuesta. Pero yo lo que sinceramente preguntaría sería a Abraham, creo que había mencionado, ¿cómo hacía para tener una confianza tan grande en Dios? Tan grande. Pues bueno, el man pecó y todo, pero tan grande la esperanza de ir a quemar a su propio hijo. Y a entregarlo como una ofrenda, como un sacrificio, porque una persona en este tiempo, en ese momento, nunca lo haría. Y nunca en el mundo quemaría. Bueno, Dios lo hizo, Él mandó a su hijo a crucificarse por nosotros, pero a él le preguntaría de que me compartiera un poquitico de esa esperanza o esa convicción de fe que tenía, tan grande. Yo creo que si hay alguien que le preguntaría algo sería Moisés. Y yo, si hay algo que le preguntaría es, ¿cómo es ver a Dios? ¿Cómo sería ver esa gloria de Dios? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo sería eso? Porque estamos hablando de un hombre que veía tanta gloria que la gente después no lo podía ver a él, porque el rostro le brillaba. Entonces, yo me sentaría con él. Me imagino que la respuesta sería larga porque él era gago. No la No, claro. Llevaría a James Rodríguez para que me la traducción. Le tocaría poner a Aaron al lado para que le traduzca. O a Aarón. Pero yo creo que sería a él y le preguntaría eso. ¿Cómo se hace para ver tanta gloria? Yo creo que a Job, el cómo permanecer confiando en Dios después de quitarme todo o después de no cumplir un anhelo o de quitarme lo que ya me había dado. Porque muchas veces nos cuesta permanecer cuando le pedimos a Dios algo y su respuesta es un no. Entonces, ¿cómo permanecer cuando nos quita hasta lo más importante de nuestras vidas? Increíble. La verdad, si quieren escuchar mi respuesta, los espero en el próximo podcast, ¿ok? Sí se vale. Hasta la próxima.